tenés un negocio, tenés un emprendimiento y estás buscando sacar contenido de calidad, ya sea fotos o videos, y no sabes qué cámara comprar o en dónde poner el dinero, esta guía es para vos. O también, si sos egresado de una carrera de comunicación audiovisual o estás trabajando o aprendiste todo por YouTube, como lo hacemos muchos acá, y necesitas saber cuáles son las mejores cámaras que puedes conseguir en base a tu presupuesto, este video también es para vos. Vamos a arrancar. Voy a dejar un link en la descripción a una lista de reproducción de los mejores videos que encontré en español hablando de cómo elegir la primera cámara. Son todas cuentas que yo sigo, que me encanta el contenido que hacen y que tienen puntos muy válidos, pero me pareció cubrir un aspecto principal que me parece que no lo vi muy seguido, que es qué es un sensor de la cámara, cómo funciona. Nos va a ayudar a tomar la decisión más importante, que es para qué vamos a usar la cámara. Todas las cámaras hoy en día vienen de un antepasado común, que se basa en algo como lo que voy a mostrar en este diagrama de acá. Muy simplificado. La luz entra por el lente u objetivo y llega al sensor. El sensor transforma esa luz en valores numéricos. Los valores numéricos son los colores asociados a cada píxel, que son los que forman la foto o la imagen. Acordate, esto es muy simplificado. Ahora, ¿por qué quiero saber cómo funciona? Porque todos los sensores son iguales. Y vos dirás, pero ¿para qué saber son todos iguales? ¿Cómo dijo todo? Y ahí está la clave. Está en el tamaño del sensor. El sensor de una cámara mirrorless, el de una DSLR o el del celular son todos totalmente diferentes en tamaño. Al ser diferentes en tamaño, captan cantidad de luz distinta. Y cuando el valor de la cámara sube, por lo general, la calidad y el tamaño del sensor aumenta. Por ende, si vamos a elegir una cámara para video, fotos o lo que sea que vayas a usar, hay que tener en claro cuánta luz se necesita para el uso que le vamos a dar a la cámara. Bien, ahora que más o menos tenés una idea básica de lo que es el sensor de la cámara, para qué sirve y por qué es tan importante saber el uso que le vamos a dar a la cámara antes de comprar una o elegirla, creo que voy a dividir las recomendaciones en dos grupos. El primer grupo va a ser para la gente que tenga necesidad de sacar fotos de algunos productos donde un celular le puede servir muy bien y no necesitan invertir en una cámara muy cara. Y el segundo grupo va a ser para esa gente que necesita algo más, necesita, yo ya uso el teléfono, ya uso cámaras un poco más baratas y quiere invertir en una cámara mejor. Emprendedores, gente con negocios que están necesitando crear contenido para las redes sociales. Necesitan una cámara DSLR que pueden rondar entre mínimo los $, dependiendo de dónde vivas y bueno, las marcas que tengas. Acá tengo una Canon Rebel T5, o necesitan algo un poco mejor, una mirrorless, que se llama. Acá tengo la cámara que uso siempre, Nikon Z6. ¿Ustedes necesitan alguna de estas dos? Me parece que la cámara que se puede arrancar es esta que tengo acá, la cámara de tu celular. Este celular es un iPhone 8 Plus, que tiene ya unos cuantos años. Ya no es considerado tan nuevo, hay cámaras mucho mejores. La cámara que estoy grabando ahora es de un iPhone 12. Te voy a mostrar a continuación el contenido que graba este celular. Un tip que a mí me sirve muchísimo para grabar y sacar fotos con el celular, y es en la aplicación de iPhone que viene por defecto. Hay una opción en donde cuando nosotros le damos doble clic, la parte de la escena donde queremos grabar, a la derecha nos va a salir un solcito. Si vos subís el sol para arriba y para abajo, podés controlar digitalmente la luz en la imagen, y eso te va a servir para que las fotos y videos que saques queden mucho mejor. Pero me parece que el punto más importante cuando estás empezando a crear contenido, estás empezando a grabar cosas y querés ahorrar un poco de dinero, es la luz. Los teléfonos han avanzado tanto que los sensores que tienen adentro son buenísimos. Lo único que necesitas es tener buena luz. Ahora yo estoy grabando esto con mi celular y tengo dos luces nada más acá. No preciso mucho más, podría usar lámparas, podría usar una ventana. La idea es darle al sensor la mayor cantidad de luz posible. Por eso los celulares, cuando estás grabando al aire libre, se ven mucho mejor que adentro de casa. Si estás grabando, sacando fotos de productos, en un lugar donde no hay pocas ventanas, donde no hay mucha luz, asegúrate de conseguirle la mayor cantidad de luz posible al sensor del celular para sacar mejores fotos. Y vas a ver la diferencia que hace un poquitito de luz nada más. No precisas gastar más nada. Ahora, ¿qué pasa cuando el celular no es suficiente, cuando queremos algo un poco con mejor calidad, como lo que vimos, como la cámara DSLR de Canon o la Nikon que tengo yo acá? Queremos grabar en 4K, queremos grabar en slow motion, ya tenemos un poco de experiencia grabando. También tengo recomendaciones para vos, así que vamos al siguiente grupo. El grupo 12 son esas personas que ya tienen experiencia grabando con el celular o quieren invertir en el futuro del contenido que van a crear, ya sea con cámaras DSLR, cámaras mirrorless o lo que sea.
Hay 3 factores que quiero resaltar. Punto número 1, el presupuesto. Si sabemos qué es lo que vamos a grabar, tenemos una idea del presupuesto que necesitamos. Pensando en el primer tip al principio, el tipo de sensor, ya sabemos que cuanto mejor es el sensor, más caro sale. Podemos tener una idea de lo que vamos a llegar a gastar. Quizás sea ahorros que tenés o acceso a crédito. Mi recomendación sería que empieces a buscar en cámaras DSLR, como por ejemplo la Canon que te voy a mostrar acá. Esta es una Canon Rebel T5, y esta es recomendadísima de muchas personas porque es una cámara que relativamente es accesible dependiendo de dónde te encuentres. Voy a dejar las capturas de pantalla con algunos precios en algunas páginas diferentes. Todo va a depender de dónde te encuentres. Pero esta me parece una cámara muy buena para empezar, ya sea para hacer todo lo que sea fotografía y video. Obviamente después hay que comprar lentes y lo que sea, pero es una cámara muy buena. Otra cámara recomendada es la Canon M50, en la que yo no tengo acá, no la he podido probar, pero tengo conocidos y alumnos que la han comprado y que están muy contentos por el hecho de que es una cámara que dentro del presupuesto sería como una buena cámara como profesional, como ya te pones un poco más serio en el momento de comprar cámara. Me parece que es un rango donde vas a empezar. Me parece que el mirrorless, si tenés el dinero obviamente es buenísimo, pero si no lo tenés todavía me parece que no es necesario, que puedes empezar a acostumbrarte a usar las cámaras profesionales con DSLR y después moverte a medida que necesites más. Segundo punto son los accesorios. No solo lentes, ese va a ser el tercer punto, sino también, por ejemplo, tenemos que pensar que vamos a necesitar baterías extra, tarjetas de memoria, adaptadores, dependiendo del tipo de cámara que tengas, la cantidad de memoria que necesites. Si vas a grabar 4K, no es lo mismo que grabar 1080, vas a necesitar espacio, vas a necesitar baterías, vas a necesitar un montón de accesorios y todo ese tipo de cosas. O sea que pensá antes de elegir la cámara, precios, empezá a mirar precios de accesorios. Puedo hacer un video si querés hablando de los accesorios que a mí me han servido hasta el momento, que creo que valen la pena, pero es algo a tener en cuenta al momento de comprar una cámara, porque por ahí la cámara es económica, pero la batería no es muy buena, entonces necesitas comprar más baterías, y después que los archivos son muy grandes que estoy grabando, entonces necesitas más espacio, necesitas necesitas tarjetas para la cámara y después necesitas más espacio en la computadora. O sea que eso es una cosa que hay que pensar, accesorios. Y el último punto me parece que hay que hablarlo, que es uno de los más importantes, que es en lo que yo me baso a la hora de elegir una cámara, son los lentes. Porque si bien la cámara, podemos gastar dinero en una cámara que tenga un buen sensor y que sea una cámara con muchos buenos reviews y que digas, bueno, voy a gastar bastante dinero en una que me va a servir para el futuro. Eventualmente vamos a necesitar diferentes lentes para diferentes ocasiones, diferentes momentos del día, diferentes situaciones donde tenemos más o menos luz. Por eso me parece que hay que elegir en base a los lentes. Por ejemplo, en mi caso, si yo me fuera a comprar una cámara nueva hoy en día, elegiría una Nikon porque tengo acceso a la cantidad de lentes del estudio donde yo trabajo. Por lo que no voy a tener que invertir una gran cantidad de dinero en comprar más lentes porque ya puedo ir consiguiendo algunos. De la misma manera es lo que recomiendo a mis estudiantes. Si ya tienen a un amigo o algún familiar que tenga cámara y pueden pedir prestado algunos lentes para arrancar, me parece que es muy válido la idea de tener eso presente antes de elegir una cámara. Porque si tengo acceso a lentes, por ejemplo Nikon, y me compro una Sony, voy a tener que empezar a invertir en los lentes otra vez o comprar un adaptador que es mucho más caro. Y ahora vos me dirás, bueno, ¿qué lentes tengo que elegir o cuáles son los mejores lentes para empezar? Si haces clic acá te voy a dejar un video donde voy a explicar en profundidad los lentes, cómo elegirlos, cuáles son los diferentes tipos y todo ese tipo de cosas que te van a ayudar a tomar decisiones, no solo para comprar una cámara, sino más adelante para grabar lo que necesitas.